principalmente, que son la vancomicina y la teicoplanin, ¿sí? No son drogas de amplio espectro, ¿no? Para que se quiten ese cliché de la cabeza. Son drogas de espectro reducido, pero potentes, que es diferente, ¿sí? ¿Ya? Bien, la vancomicina va a ser un glucopéptido. Sí están viendo, ¿no? No, doctor. ¿No? Sí se observa, doctor. Es que Sí. cuando lo puso en grande, pero se ha trabado cuando está solo en el PowerPoint, no chiquito. Ya, y ahora, Sigue igual, doctor. ya, ahora sí, Sí, doctor. listo. Bien. Bien, entonces, tenemos a la vancomicina y a la teicoplanina, ¿sí? La vancomicina es un glicopéptido que está formado por aminoácidos y azúcares. Viene del Streptococcus orientalis. Tiene un alto peso molecular y está muy ionizado. Entonces, esto hace que no pase bien la barrera hematoencefálica y además no se absorbe por vía oral, ¿sí? Se va a usar en el tratamiento de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y enterococos o enterobactes. Bien, como hemos visto y como les he dicho al inicio, es una droga de espectro reducido, ¿sí? Solo va a agarrar gram positivos y algunos anaerobios, ¿ya? Staphylococcus aureus epidermidis, el neumococo, el enterococo, el streptococo viridans y Clostridium difficile, ¿sí? Cuando nosotros tenemos colitis pseudomembranosa por Clostridium, ya cuando han visto clindamicina seguramente lo han visto, ¿sí? Cuando tenemos colitis pseudomembranosa por Clostridium, el tratamiento de elección es la vancomicina, pero por vía oral, ¿ya? Ya que por vía oral va a pasar todo como entra, va a salir porque no se absorbe absolutamente nada y va a agarrar el Clostridium que está en la luz intestinal. Bien, ¿cómo es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción de la vancomicina es similar a la penicilina, va a envolver dos aminoácidos de alanina, entonces las proteínas fijadoras de la penicilina no van a encontrar su enlace porque está envuelto en antibiótico, ¿sí? Entonces la glicina ya no se une en la capa superior y no se van a formar los puentes cruzados de la pared celular. Y al no formarse los puentes cruzados, es como que le empecemos a hacer huecos a nuestro techo, ¿sí? Entonces, eso va a terminar en que se rompa la bacteria y muera. Entonces es un bactericida, ¿ya? No van a actuar en las gram negativas por el gran peso molecular que tiene, ¿sí? Hay resistencia al enterococo, que va a formar una enzima llamada VAN A, B y C, y la CD que es accesoria, ¿sí? Ese es
el mecanismo que va a neutralizar a la vancomicina. Se puede dar por vía oral, pero no se absorbe, como hemos dicho, por eso sirve para Clostridium difficile. Se va a administrar por vía endovenosa, nunca se debe administrar por vía intramuscular, puede producir necrosis, ¿ya? Se da cada 12 horas, si es para enfermedades abdominales o de piel, y se da cada 8 horas si es para pulmón, y si es para sistema nervioso central, se da 1.5 miligramos cada 8 horas, no 1 gramo, ¿ya? Se va a eliminar directamente por los riñones, no se metaboliza porque es muy grande y es muy ionizada y se acumula en insuficiencia renal. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? La ototoxicidad, la neurotoxicidad da neuritis periférica, la nefrotoxicidad da insuficiencia renal, plaquetopenia y liberación de histamina. Si se pasa rápidamente, produce lo que se llama el síndrome de hombre rojo. Por eso nosotros debemos pasarla al menos en 2 horas en infusión, nunca intramuscular, como ya hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, la ototoxicidad que no es reversible, la neurotoxicidad que tampoco es reversible, la nefrotoxicidad sí es reversible, la plaquetopenia es reversible, y bueno, la liberación de histamina que se puede confundir con una alergia, ¿sí? Y ya le dejan de pasar la medicación. Entonces hay que tener mucho cuidado, no pasarla rápida para no confundirnos, ¿ok? Bien, hasta acá chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿Por qué se dice que la vancomicina produciría necrosis por vía intramuscular? Porque es muy ionizada y es muy, muy grande. Se acumula ahí y no pasa. Entonces esos tejidos se van comprimiendo y se produce necrosis. Ok, ¿Ya? doctor, gracias. Bien, no es común porque nadie la pone intramuscular. Una sola vez he visto nada más. Bien, eso con la vancomicina, ¿sí? En el mundo hay 18 casos detectados de Staphylococcus aureus meticilino resistente a la vancomicina. 12 son del Perú y 8 son de Arequipa. Es una vergüenza mundial, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucha tranquilidad cuando damos los antibióticos, ponerlos la cantidad de días adecuados, eh, ponerlos realmente cuando se necesita, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, por favor, chicos, ¿ya? Desde el comienzo empiecen a usar bien sus antibióticos. Luego tenemos los azúcares complejos, la lincomicina, la clindamicina, ¿sí? La lincomicina es un bacteriostático, igual que la clindamicina. Es un bacteriostático sobre gram positivos, va a ser sensible a Streptococcus beta hemolítico del grupo a neumococo, a Clostridium tetani, Corynebacterium diphtheria y Bacillus anthracis, ¿sí? La clinda va a tener el mismo espectro, pero además es una de las drogas más efectivas contra Bacteroides fragilis, Toxoplasma gondii, Pneumocystis y algunas cepas de Plasmodium, ¿ya? O sea, tiene un espectro bastante más extendido. La podemos usar contra toxoplasmosis, Pneumocystis jirovecii, Plasmodium malaria, ¿sí? Entonces es algo que nos ayuda y es importante, ¿ya? Pero la clindamicina se puede bajar toda la flora intestinal y cuando la damos más de 7 días hay riesgo, como hemos visto en algunas penicilinas, de producir una colitis pseudomembranosa. Y el paciente se nos complica por esto, ¿sí? Producimos
nos barremos toda la flora y queda el Clostridium, ¿sí? Que habíamos visto que la vancomicina sí le da, pero la clinda no le da. Entonces queda el Clostridium y empieza a ser una enterocolitis por Clostridium difficile. Y el tratamiento es prolongado y muchas veces el paciente muere por el Clostridium y no muere por la enfermedad por la que vino, ¿ya? La clindamicina además puede producir bloqueo neuromuscular. Entonces se debe inyectar lentamente. Hay por vía oral y por vía endovenosa, ¿sí? Pero debe ser lento para que no produzca bloqueo neuromuscular, al igual que sucedía con los aminoglucósidos. Inhiben la unidad ribosomal 50S, bloquean la acción de la peptidiltransferasa del ARN ribosomal, bloquea el proceso de translocación de complejos y no se debe usar ni cloranfenicol ni con macrólidos, porque estos actúan en el mismo lugar que la clindamicina y compiten, ¿sí?, por ese receptor. Entonces, si nosotros damos clinda y macrólidos, no estamos potenciando, al contrario, las dos drogas van a entrar menos a la célula y de hecho que van a actuar mucho menos también, ¿ok? Bien, la resistencia se da por metilación de la R ribosomal, lo que hace perder la acción de peptidiltransferasa. Son eficaces por vía oral, las dos se pueden dar por vía intramuscular, la lincomicina se da por vía intramuscular únicamente, ¿ya? La clindamicina se da por vía endovenosa, se debe dar en infusión porque puede producir bloqueo neuromuscular y parada respiratoria, no van a pasar la barrera hematoencefálica, el 90% se metaboliza en hígado y 10 por orina, así que no hay que modificarla en insuficiencia renal, ¿sí? Y se da cada 8 a 6 horas dependiendo de la enfermedad. Llega muy bien a piel, entonces sirve para enfermedades dermatológicas, infecciones dermatológicas, ¿sí? ¿Qué efectos adversos tienen estos azúcares complejos? Gastritis, náuseas, vómitos, la colitis pseudomembranosa, que es al que más le tenemos miedo, ¿sí? Por eso no se debe usar más de 7 a 10 días, y el bloqueo neuromuscular, ¿ya? Yo he visto pacientes que han hecho paro respiratorio, por suerte no paro cardíaco, porque se les ha pasado rápido. Mucho cuidado entonces. Sí, mucho cuidado en esas madrugadas que uno está cansado y le dice ya ponle clindamicina rápido para que se vaya el paciente y para que tú te vayas a dormir. Mucho cuidado porque al final el paciente termina peor y tú no ten por seguro que no te vas a ir a dormir del susto. ¿Ya? Bien. ¿En qué se indica? En infecciones de piel, algunos tipos de neumonía, en neumocistis, en toxoplasma, ¿sí? En pacientes que tienen alergias en plasmodium, es importante este recurso. Además, la clindamicina agarra anaerobios y es útil para combatir algunos anaerobios. ¿Ok? Bien, chicos, es poco, son 4 drogas. Hasta acá alguna pregunta. Vancomicina, teicoplanina, lincomicina y clindamicina. Doctor, una consulta. Si le llegara a pasar la colitis pseudomembranosa y doy vancomicina, o sea, el paciente se sana. ¿Va qué? O sea, le va a hacer efecto la vancomicina. Claro. Mira, la colitis pseudomembranosa está en la luz intestinal. ¿Sí? La vancomicina se da por vía oral o por sonda y no se va a absorber nada. Así que lo que entra por la boca es lo mismo que sale por el ano. Y al ser la colitis pseudomembranosa una enfermedad de la luz intestinal, cuando esté pasando por el colon, va a agarrar todas esas bacterias y las va a matar. ¿Sí? Es una de las pocas drogas que funciona de esa forma y es efectiva contra el Clostridium. Entonces es la droga de elección.
Se puede dar oral y endovenosa. Se puede dar solo oral. Si es oral y endovenosa es porque el paciente está muy grave por el Clostridium. Se puede asociar metronidazol, ¿sí? Pero nunca la vas a dar endovenosa sola. La das oral y endovenosa si es para Clostridium. Solo para Clostridium. Si el paciente tiene una neumonía, tiene una infección intraabdominal, si el paciente tiene una infección urinaria, un absceso, qué sé yo, una infección de piel grave, entonces la vas a dar endovenosa, no la vas a dar oral porque no va a absorberse nada, solo sirve para la luz intestinal, ¿ya? ¿Te quedó claro? Sí, sí, doctor. ¿Y qué tan, o sea, cuánta incidencia hay en esta colitis pseudomembranosa por clindamicina? Es la infección intrahospitalaria más común. No por clindamicina nada más, ¿ah? Sino por exceso de penicilinas, por exceso de tiempo de uso de drogas. A veces usamos 25, 30, 42 días, es una brutalidad, ¿sí? Entonces se barre toda la flora y se produce colitis pseudomembranosa. Fue más común con el uso de clindamicina, ¿sí? Está asociada más al uso de clindamicina, pero se da con muchas drogas, ¿ya? Y sí es la infección intrahospitalaria más común y menos diagnosticada, ¿ya? Bien, ¿alguna otra Doctor, pregunta, chicos? sí, Dime, una Marcia. pregunta, María. doctor. Disculpe, respecto a la vancomicina, en los efectos adversos, algunos mencionó que eran reversibles y otros no reversibles. ¿Por qué esto? Cuando ataca a la parte de nervios, el daño al nervio es irreversible, ¿sí? Por la posibilidad de regeneración del nervio es muy poca. Entonces, ataca al nervio auditivo, ¿sí? Y es irreversible, porque malogra el nervio. Igual al sistema nervioso periférico, ¿sí? En cambio, si ataca al riñón y produce daño, el riñón se regenera, el nervio no. Entonces sí es reversible. Si produce daño a las plaquetas se regeneran. Entonces quitas la droga y vuelven a producirse plaquetas. ¿Sí? Es por eso. La micacina también daña el nervio, y por eso es irreversible. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, si nuestro Pues paciente Manuel, por OB ya tenemos mala suerte, llega a colitis pseudomembranosa, ¿qué tenemos que hacer? tratarla con vancomicina y metronidazol. Y tratar de suspender la droga que le produjo la colitis pseudomembranosa. A veces no puedes, ¿no? Pero la mayoría de veces sí puedes. Algunos dan regeneradores de la flora intestinal, pero realmente no sirven. O sirven muy poco. ¿Ya? Gracias, doctor. Bien. Bien. Entonces vamos al siguiente tema, que es antimicóticos, ¿ya? Doctor, ¿puedo hacer una consulta más chiquita? Claro, dale, dale, no hay problema. O sea, se mencionó que insuficiencia renal no se podría reducir la dosis. So, ¿por qué sería eso? En insuficiencia renal sí se debe reducir la dosis. En insuficiencia renal, ¿de qué me estás hablando? ¿De la vancomicina o de la clinda? De Porque la clindamicina. no es necesario, porque el metabolismo es 90% enterohepático y solo 10% renal. Entonces el riñón no tiene impacto en su metabolismo. Entonces, si tú reduces la dosis, eh, en realidad vas a tener una concentración inhibitoria mínima más baja, que no va a llegar a matar al germen o a dañar la reproducción del germen, ¿sí? Y vas a crear más resistencia, porque esa droga se sigue metabolizando. Por ejemplo, la vancomicina no.
La vancomicina sí se metaboliza por el riñón o se elimina por el riñón. Entonces, si deja de funcionar el riñón, se va a ir concentrando, ¿sí? Se va a ir concentrando, por eso tienes que bajar la dosis, para que no suba mucho, a que no llegue a que haga más efectos adversos como plaquetopenia, y como em, más daño renal, ¿sí? Es por eso. La banco se va por el riñón, la clinda se va por el sistema enterohepático, se metaboliza en el hígado. Entonces, el metabolismo renal no tiene ningún impacto, es 90-10. La banco es al revés. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. ¿Te quedó claro? Sí, sí, doctor, me había confundido. Por eso no, por eso le preguntaba. Ya está bien. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? Bien, vamos con el siguiente tema que es antimicóticos, ¿ya? Descansamos 5 minutos, ¿ya? Mientras pongo el otro tema. Ok, doctor.
Bien, chicos, ya estoy acá. Ya, chicos, ¿ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ¿ven lo que estoy haciendo? Sí. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Voy a empezar a usar esta herramienta, está chévere. Bien, chicos. Bien. ¿Qué son las drogas antimicóticas? ¿Sí? ¿Y por qué es importante conocerlas? Por mucho tiempo las drogas antimicóticas han sido como choteadas, digamos. ¿Sí? Medias puestas a un lado o que se usaban mal. Hoy por hoy, debido al sobreuso de antibióticos y ahora en el COVID, en gente que se ha usado tanto corticoide, ¿qué es lo que sucede? Que muchos de los pacientes terminaron con candidiasis sistémica, con aspergillus, ¿sí? Que antes era un poco más difícil de encontrar, hoy por hoy es algo usual, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer bien nuestras drogas antimicóticas, ¿ya? ¿Qué son las drogas antimicóticas? Son drogas que se utilizan para tratar las micosis, que son infecciones por hongos, ¿no? Pueden ser superficiales, que van a afectar mucosa, piel, anexos. Se producen por epidermofitum, trichofitum, microsporum, Malassezia furfur, ¿sí? Se producen por cándida. Cuando el paciente está inmunosuprimido ya tenemos otros hongos ahí. Y profundas, candidiasis, blastomisis, histoplasma, cryptococcus, en pacientes con VIH o inmunosuprimidos, Sporotrichum y aspergilosis también, ¿ya? En pacientes generalmente inmunosuprimidos. Ahora con el COVID la situación ha cambiado un poco. Bien, entre las drogas antimicóticas tenemos la anfotericina, es la droga antimicótica, una de las más potentes, pero también una de las más tóxicas, ¿sí? Es producido por el hongo Streptomyces nodoso, es una molécula grande tipo macrólido, usada para micosis sistémicas graves, ¿sí? Usada para infecciones en pacientes inmunosuprimidos. Es importante tener en cuenta, hay un tipo de hongo que es lo que le decían el hongo negro, ¿sí? Que no es el hongo negro, es la mucormicosis, que nosotros usualmente vemos en diabéticos un par de veces o 3 veces al año, y casi todos terminan en UCI, si no son todos, ¿sí? Y el 95% mueren, porque la oportunidad es en diagnóstico temprano. El paciente se tiene que operar todos los días y se tiene que dar anfotericina B. Bien, ¿qué mecanismo de acción tiene la anfotericina B? Va a tener afinidad por las moléculas de ergoesterol de la membrana celular del hongo, ¿sí? Entonces, cuando se produce esto, queda una especie de poro canal que permite la salida del hongo, es decir, estamos pinchando esa membrana, ¿sí? Y es fungicida, por eso es una droga tan buena, ¿sí? La resistencia, que hay muy poca, se produce porque el hongo fabrica menor cantidad de ergoesterol. Entonces, disminuye la posibilidad de que la anfotericina se una al ergoesterol. Es muy ionizada y es una molécula, como hemos visto, grande, ¿sí? No se absorbe por vía oral, no se da por vía endovenosa, perdón, no se da por vía oral, se da solo por vía endovenosa y debe ser una infusión de 2 a 6 horas porque puede producir cardiotoxicidad, ¿sí? No pasa la barrera hematoencefálica, no entra al ojo. ¿Y por qué es importante que entre el ojo? Porque la mucormicosis llega a agarrar el ojo. Puede pasar la placenta en meningoencefalitis, en las cuales la sensibilidad es para anfotericina, se inyecta directamente al espacio subaracnoideo. ¿Ok? ¿Qué efectos adversos tienen? La cardiotoxicidad, toxicidad aguda, ¿sí? Se va a presentar en casi todas las personas, da náuseas, vómitos, cefalea.
Funciona como si fuera un quimioterápico, ¿ya? Por eso se da en infusión lentita, ¿ya? A medida que pasan los días, los efectos adversos van mejorando. Es como que la persona se va acostumbrando a la droga. La nefrotoxicidad va a producir daño a nivel glomerular y tubular. ¿Sí? En el examen les puse una pregunta, porque ya se las había explicado, de que los aminoglucósidos, la colistina y la anfotericina B producían una falla renal primero con la reabsorción. ¿Sí? Es decir, el paciente orinaba más y recién se comprometía la producción de orina después, ¿sí? Y la leptospirosis era la enfermedad infecciosa que producía este tipo de fallo renal, ¿no es cierto? Bien, entonces va a producir un daño a nivel glomerular y tubular, ¿sí? Primero es tubular y luego la glomerular. La glomerular aumenta la creatinina y da una función renal baja. Y acá en la tubular va a dar hipocalemia y pérdida de orina. ¿Ya? Primero es la tubular y luego la glomerular. Puede producir anemia por daño a la médula ósea, da un efecto neurotóxico cuando se da por vía intratecal, tromboflebitis en el sitio de administración e hipersensibilidad. Como ven, es bien chévere esta droga, ¿sí? Existe una solución que es la anfotericina lipofílica, ¿sí? Que se absorbe mejor y tiene un poco menos efectos adversos, pero es más cara y es difícil de conseguir. Es la anfotericina liposomal. ¿Ya? Bien, ¿quién quiere hacer una pregunta? Doctor, disculpe, ¿está cambiando las diapositivas o sigue en la primera? No, estoy cambiando. No sé si soy el único, pero a mí me sigue en la primera diapositiva. No, sí ¿Los se demás está también cambiando. bien? Sí se cambia. Está Sí se normal. están cambiando normal. Sí, doctor, sí está cambiando. Entonces soy yo, disculpe. No eres tú, soy yo. Ya. Bien. Luego vamos a tener la nistatina. ¿Sí? Es un antibiótico natural fabricado por el Streptococcus norisei. ¿Sí? Es más tóxica que la anfotericina, por eso no se usa. O sea, imagínense, más tóxica que la anfotericina ya es meter veneno. Por eso no se usa por vía sistémica. Solo va a agarrar Candida albicans, ¿ya? Como es grande, es muy ionizada, no se absorbe por vía oral. Así que se convierte en un antifúngico de luz. Y se da por vía transvaginal también, para micosis vaginales y para candidiasis, sobre todo en aquellos pacientes que usan corticoides, inhaladores con corticoides o inmunosuprimidos como VIH, ¿sí? Entonces, para la candidiasis oral, esofágica y para la candidiasis vaginal se va a usar la nistatina, ¿ya? Luego tenemos la gliciofulvina, es una droga que nunca la he usado, pero la tienen que conocer, fabricada por Penicillium grisofolvum, es fungostático, afecta la síntesis de ácido nucleico y impide que se polimerice la tubulina. Entonces ya no hay microtúbulos, no hay uso y detiene a la célula en metafase. No va a actuar sobre la piel enferma, no se absorbe, ¿sí? Entonces se da por vía sistémica. Bien, cuando uno va a atacar la piel, ¿sí? Cuando uno va a atacar la piel, se tiene que dar drogas al menos 20 días, en el cabello 2 meses, en la uña 6 meses. ¿Ya? Los efectos adversos de la gliciofulvina son hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, cefalea y se metaboliza por la citrocromo P450. O sea que va a haber interacción con otras drogas. ¿Ya? Luego tenemos a los azoles. Son drogas sintéticas que son imidazoles o triazoles y los triazoles duran más tiempo y son menos tóxicos. Tenemos los sistémicos que son el ketoconazol, el itraconazol, el fluconazol, voriconazol y el posaconazol. Los dos últimos son de última generación,
¿sí? Y tenemos los tópicos que son el keto, el eco, el tioconazol, clotrimazol, miconazol, isoconazol. Bien, los azoles sistémicos son efectivos en todos los hongos. El mecanismo de acción inhibe la 14-alfa desmetilasa en la síntesis de ergosterol. Este se va a dejar de acumular y se acumula lanosterol, que es el metabolito. ¿Ya? ¿Esto qué va a hacer? Va a alterar la estructura de los fosfolípidos y altera la permeabilidad de la membrana. El ketoconazol fue uno de los primeros imidazoles estudiados, ¿sí? Se da por vía oral. Cuando se da por alimentos, retardan su absorción. El 85% se liga a proteínas, no pasa la barrera hematoencefálica, para variar. Se metaboliza por la CYP3A4, por eso no se debe dar con antihistamínicos, con ciclosporina, ¿sí? Con clopidogrel. Sus efectos duran de 7 a 8 horas y se da cada 12 u 8 horas, ¿ya? La rifampicina es un inductor de su metabolismo, ¿sí? Hace que se metabolice más rápido. Los efectos adversos que tiene son anorexia, náuseas, vómitos, rash, prurito, pica, ¿ya? Aunque cuando se da por vía tópica es antiinflamatorio. Hay que saber eso, ¿sí? Puede dar prurito sin erupción cutánea como evento adverso, pero normalmente cuando se da en champú o se da en crema es antiinflamatorio, ¿ya? Otra cosa que va a hacer el ketoconazol es disminuir la síntesis de hormonas esteroideas. ¿Ya? Es teratogénico, hepatotóxico, produce ginecomastia y disminución de la libido. Luego tenemos el itraconazol, que fue usado mucho en aspergilosis. Se absorbe bien por vía digestiva, se requiere de acidez gástrica para las comidas, pero las comidas no afectan su absorción, ¿sí? No pasa tampoco la barrera hematoencefálica, el 90% se liga a proteínas, se metaboliza en el hígado, se da 2 veces o 1 al día y es muy útil en aspergilosis pulmonar invasiva o aspergiloma, ¿sí? Ahora hay otras, porque el tratamiento duraba mucho tiempo. Ahora tenemos otras drogas que son más importantes para el tratamiento de la aspergilosis, ¿sí? Y que van muchísimo, pero muchísimo mejor. ¿Ya? Los efectos adversos, náuseas, anorexia, aumentan los triglicéridos, erupción cutánea. Este no afecta la síntesis de hormonas esteroideas y también posee un efecto teratogénico. Luego tenemos al fluconazol, que es y ha sido el más usado, ¿sí? No sirve para aspergillus el fluconazol, ¿ya? Puede ser dado por vía oral y endovenosa, el 12% se liga a proteínas, va a atravesar la barrera hematoencefálica, no se impide la absorción ni por la comida ni por la acidez gástrica, ¿sí? El tiempo de vida es de 25 a 30 horas. ¿Sí? Bien, de ahí tenemos los efectos adversos del fluconazol: náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, cefalea y teratogénico. Las indicaciones en infecciones sistémicas y locales por hongos. En infecciones sistémicas, la dosis de 400-800 cada 24 horas por vía endovenosa, ¿sí? Sirve para candidiasis sensible, ¿sí? La Candida parapsilensis, la tropicalis, no van muy bien con fluconazol. Candida albicans, hay ya mucha resistencia, ¿sí? Para infecciones por hongos se da una vez a la semana en onicomicosis durante 6 meses, asociado además a cremas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que puede ser hepatotóxico. Bien, y tenemos los azoles tópicos que se dan en crema, talco, soluciones, lociones, champú, casi siempre al 2%, tienen mínima absorción,
como les dije, podrían causar irritación local, pero en general son antiinflamatorios, ¿ya? Son eficaces para infecciones superficiales por hongos, ¿no? Luego vamos a tener el voriconazol, que habíamos visto que era uno de los azoles de última generación, ¿sí? Es el tratamiento de elección para la aspergilosis invasiva. Ya desplazó a la anfotericina y ya desplazó al itraconazol. Perdón, muchachos. Alejo. Un ratito, chicos.
Bien, chicos, perdón. Bien, el voriconazol ya desplazó a la anfotericina B para la aspergilosis invasiva. Una cosa diferente que tienen los demás que penetra bien el sistema nervioso central. Entonces tiene mayor llegada, mayor concentración inhibitoria. Se va a eliminar también por la P450. Después de dar el medicamento aparecen trastornos visuales y un poco de mareos, ¿ya? Después tenemos el posaconazol, que es más potente todavía y que se usa para mucormicosis, ¿ya? Se usa para mucormicosis, para mucor. Tiene una potencia similar a la anfotericina B, ¿ya? Sirve para aspergilosis, pero menos que el voriconazol. El voriconazol es más direccionado a la aspergilosis, ¿ya? El posaconazol más direccionado a la mucormicosis, ¿ok? Bien, y por último tenemos a las equinocandinas, se puso, son equinocandinas, ¿ya? Tenemos a la caspofungina, micafungina y anidulafungina. Estas actúan sobre la síntesis del beta-1, 3 de glucano, ¿sí? Rompiendo la pared celular del hongo, ¿sí? Sirve para aspergillus y cándidas resistentes. Este sí actúa sobre cándidas tropicalis, parapsilensis, se une a proteínas plasmáticas, dura más o menos 11-12 horas, no se debe administrar tampoco con ciclosporina, ¿ya? Y de última versión tenemos a la micafungina y anidulafungina, ¿sí? Estas tienen menos interacciones farmacológicas y la nidalafungina, hoy por hoy, incluso en países donde es preponderante la cándida resistente, inician de frente con la nidalafungina y no con caspofungina, ¿sí? Acá todavía iniciamos con caspofungina y nos va bien, pero hay otros países donde tienen mucho problema con los hongos, tienen muchos pacientes con VIH y la droga de elección se ha ido convirtiendo en la nidalafungina. ¿Ok? Bien, chicos, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, una consulta. En la diapositiva de nistatina, si no me equivoco, decía algo que se convertía en un antimicótico de luz. ¿A qué se refiere con eso? Es un antimicótico de luz. La nistatina. Sí, ¿Sí? cierto. Ajá. Es de luz, porque no se absorbe. Es como te comentaba la vancomicina. La vancomicina, si tú la pones solo por vía oral, se convierte en un antibiótico de luz. Antibiótico de luz es la luz intestinal, ¿sí? Y se llama de luz porque no se absorbe. No se absorbe, es muy grande y muy ionizada, ¿sí? La nistatina también. Al contrario de la vancomicina, que sí se da por vía endovenosa y que tiene algunos efectos adversos complicados, la nistatina tiene los efectos adversos mucho más complicados, ¿sí? Entonces está contraindicado darlo por vía endovenosa. Se podría dar, pero el riesgo de que te haga daño es mayor al beneficio que te puede dar. Entonces sirve de luz porque no se absorbe. No va a producir efectos adversos sistémicos porque no se absorbe, ¿sí? Entonces lo pasas por vía oral y todo lo que esté en el esófago, estómago, intestino, ¿sí? Que sea hongos, va a ser eliminado por la nistatina. A eso se refiere uno cuando habla de antibióticos de luz, que sirven para luz gastrointestinal, ¿sí? ¿Te quedó claro? Sí, doctor. Y Bien, otra consulta más. dale. También mencionó que para las uñas estos micóticos solo se usaban por 6 meses. En el caso que la paciente haya usado ya 6 meses, ¿sí o sí va a desaparecer el hongo o se tiene que cortar a 6 meses para que descanse y luego nuevamente retomar el tratamiento? No se corta.
para que descanse. Se da 6 meses tratamiento oral y en crema. ¿Sí? Tiene que ser tópico y oral. ¿Ya? Se mezclan 2 tipos de tratamiento. Si no sirve, tienen que hacer un cultivo del germen del hongo que está ahí para ver a qué es sensible o no. De repente no le estás agarrando, de repente ya ha sido resistente, porque es la 5ª vez que reciben el antifúngico, entonces habrá que cambiar de antifúngico. ¿Ya? Ok, doctor. Bien, Gracias. chévere. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Dale, dime. Sobre el voriconazol, ¿a qué se refiere cuando dice que tiene una cinética no lineal? ¿Qué era cinética lineal y cinética no lineal? ¿Qué es una cinética de orden 0 o de primer orden? ¿Se acuerdan? De eso lo vimos en fármaco 1. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan, chicos? La cinética de primer orden es que la droga se va absorbiendo según la concentración que vaya habiendo en el organismo. ¿Sí? Es decir, si tú tienes 300 miligramos, se va a ir consumiendo, se va a ir metabolizando 150, pero si tienes 150, solo 75, y si tienes 75, 30. Es una curva que va bajando así. ¿Sí? La cinética de orden 0 es la que se metaboliza la misma cantidad todo el tiempo. ¿Sí? ¿Y quiénes tenían cinética de orden 0? El alcohol, la fenitoína, ¿sí? Y la aspirina cuando era dada a dosis muy altas. ¿Sí? Esa cinética de orden 0 que baja así es una cinética lineal. Es una línea recta, la forma como se metaboliza. La no lineal, que es la que tienen la mayoría de drogas, depende de la concentración. A mayor concentración, más metabolismo. A menor concentración, menos metabolismo. ¿Ya? Gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicocos? Sí, doctor, ¿por qué el fluconazol sí puede atravesar la barrera hematoencefálica? Porque es más lipofílico. No es tan ionizado como los otros. Doctor, Dime, José Manuel. ¿alguno de estos fármacos puede funcionar, por ejemplo, para algunas parasitosis también? Estaba viendo que la anfotericina B sirve, por ejemplo, para la leishmania, ¿no? Pero Sí. ¿habría otros que también sean útiles? No, solo la anfotericina B. Y solo para algunos parásitos, No es de elección. claro. Ya, ¿Pero por qué tiene utilidad? ya. Por la toxicidad que da. Es tóxico contra el leishmania. Y solo contra la leishmania, entonces. Sí, es como tercera línea. Ya, doctor, gracias. Bien, ¿alguna otra droga? ¿Alguna otra pregunta, perdón? Doctor, una consulta. O sea, obviamente el consumo de todo fármaco causa daño hepático, pero ¿habría alguna forma de contrarrestar este daño por el tiempo prolongado de estos antimicóticos? No. No el consumo de todo fármaco produce daño hepático, para empezar. ¿Sí? Segundo, es idiosincrático. No todos van a hacer daño hepático.
Algunas personas sí, es con un efecto adverso, ¿no? Como eran los inhibidores de la N-ginasa como el levofloxacino, ciprofloxacino, estaba el gatifloxacino, que sí, el 40% de pacientes hacía daño hepático, entonces se quitó del mercado, ¿ya? Pero es idiosincrático, no todos lo van a hacer. Igual que la rifampicina, el etambutol, la piracinamida, no todos lo van a hacer, ¿sí? Muchas veces no depende del tiempo. Depende de una sola dosis y haces falla hepática, ¿ya? Entonces es idiosincrático. No todos lo hacen, no todas las drogas hacen daño hepático. Y esa respuesta es idiosincrática, es una reacción adversa, ¿ya? No existe forma de prevenirla tampoco. El pavionte, esas cosas que toman, no sirven. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bien, bien, chicos, espero que todo esté claro, ¿ya? Un fuerte abrazo, cuídense.